Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en la octava de Navidad y hoy, 29 de diciembre, mirando el texto para confrontarlo, vivirlo, hacer lección divina con el capítulo segundo de Lucas, versículos 22 al 35. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos, como Simeón, lleno del Espíritu Santo, que ustedes y yo hoy podamos estar llenos del Espíritu para hacer nuestro ejercicio cotidiano en el encuentro con el Señor a través de su palabra. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, que como Simeón nosotros seamos justos delante del Señor y podamos vivir en tu sabiduría y tengamos el entendimiento para comprender las Escrituras. Amén. ¿Qué dice la palabra? Volvemos a mirar el texto. 1, 2 veces, 3 lecturas, las que sean necesarias, para que objetivamente miremos lo que nos dice hoy el texto. ¿De qué habla? Cuando se cumplen cuáles días. Según la ley, hay una ley. ¿Cuál es esa ley? ¿Qué hacen José y María con el niño? Cuando van hacia dónde, ¿qué pasa con otro señor que aparece? ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es la actitud de él? ¿Qué dice él del niño? ¿Qué oración sale de su corazón? Y al final, ¿cuál es la actitud de María y José? ¿Y qué termina él diciéndole también a Nuestra Señora? ¿Qué va a pasar con aquel niño? Miremos los elementos, las palabras, las frases, los diálogos, todo es necesario para que reconstruyamos todo objetivamente lo que dicen el texto como tal. Segundo momento, meditación. Después de lo que dice el texto, ahora ¿qué me dice el texto? Pero para ello hacemos una introducción. Estamos ante la presentación del niño Jesús en el templo. Hemos celebrado a Jesús recién nacido. Y resulta que cuando se cumplen los días, a los 8 días, según la ley de Moisés, que debían purificarse, llevaron a Jesús para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y los pobres tenían que ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones según conforme a esta ley. Podemos ir a mirar a Éxodo 13:12, 13:11, Levítico 5:7, 12:8. Hay distintos textos donde la ley nos muestra la presentación y la consagración del primogénito, lo que significa el hombre primero de los hijos presentado en la casa del Señor
y las distintas ofrendas que se realizaban. Entonces aparece aquí algo muy bonito y es: José y María hacen aquello. Ellos son hebreos, cumplen la ley del Señor, y entonces el Mesías, siendo hebreo, cumple él el primero la ley del Señor y se hace como partícipe de toda esta ley antigua. Y definitivamente pues ellos aparecen como una familia pobre presentando esta ofrenda de 2 pichones o 2 tórtolas. Y entra entonces así el Mesías en el templo de Israel. Miremos que es el primer momento en el que el niño, que es más que el templo, entra en el gran templo de Jerusalén, que lugar en el cual estuvo consagrada la Santísima Virgen María desde los 3 años, lugar en el cual siempre peregrinaban a las fiestas grandes, lugar santísimo que Jesús en algún momento, acuérdense ustedes, que quiso enseñar que había que tener celo por la casa de Dios y había que respetarla en aquel momento, lugar que fue el sitio de persecución a Jesús cuando predicó desde allí, cuando hizo milagros allí, un lugar sagrado porque estaba el Santo de los Santos. Pero aparece uno que es más que el templo y Jesús hablará que por eso lo destruyeran y en 3 días lo reconstruiría. Estaba hablando de su propio cuerpo y de su vida y de la resurrección. Pues aquí está el Mesías en el templo y tiene un encuentro muy grande. Pues entra al lugar sagrado, él le da, pues imagínense, Dios ya no solo mora porque era el templo consagrado y estaba el Sancta Sanctorum, sino es que Dios en persona ha venido a su templo. Pero lo más bonito es que en este acto se cumple como todo un encuentro de Dios con este pueblo Israel, y se encuentra con un hombre justo, es decir, un hombre que se ajustaba a los criterios de Dios, y se llama Simeón. Es muy bonito este encuentro hoy en esta octava de Navidad, escuchar a Simeón y lo que dice la palabra, que dice la palabra de él: hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, anhelaba la venida del ungido del Señor, y estaba en él el Espíritu Santo. Es que qué descripción tan grande y maravillosa de Simeón. Quedémonos mirando hoy. José y María siguen siendo obedientes delante del Señor y lo presentan. Y es un momento sagrado. Pero allí hay uno que anhela el encuentro con el Señor. Esperaba gozoso conocer al Redentor. Y ha llegado nada más ni nada menos que a verle. Simeón aquí aparece como el representante de todas las generaciones de Israel. Israel esperaba, anhelaba el ungido. Tristemente después se equivocaron la forma de cómo lo esperaban, pero el anhelo en él, en un hombre como Simeón, sí era claro, de reconocer al que pasaba, porque él supo que ese había sido su encuentro con el Señor y que era el encuentro de Israel con el Señor. Él lo reconoce. Cuando lo ve, sabe quién es el niño, que no es un niño cualquiera. Y es una familia sencilla, es una familia pobre, y reconoce al niño. Entonces Simeón aquí nos va mostrando unos rasgos a ustedes y a mí hoy para la meditación, de cómo saber leer la voz de Dios, de cómo saber encontrarnos con Dios en lo cotidiano, en lo sencillo, de cómo saber ajustarnos a los criterios de Dios, vivir en la sabiduría de Él, pedirle diariamente al Espíritu Santo que como Simeón nosotros anhelemos el encuentro con Él todos los días. Y que en ese encuentro con Él todos los días vivamos gozosos y que salga de nosotros una oración. ¿Y que salió de Simeón? Pues nada menos ni nada más que una oración que ha quedado para la liturgia de las horas que hacemos y por las noches, y decimos: ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Encontró al príncipe de la paz. Qué bueno que ustedes y yo, al decir esta oración por la noche, pudiéramos descansar en la paz de Dios y esperar el otro día con el gozo del encuentro con el único que nos da la paz total, que es Jesucristo. Porque mis ojos han visto a tu salvación, han visto a tu Salvador. Los ojos
de Simeón, que se apagaban ya por los años, con las dificultades de un hombre que seguramente ya le costaba ver porque habían pasado los años, tiene los ojos de la fe que le permiten ver en aquel, el Salvador, porque mis ojos han visto a tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es la gloria de Israel, el anhelado, pero es que no solo se queda en Israel, es ya la luz de todas las gentes. Simeón tiene una profundidad en tan cortas palabras que nos hacen que ustedes y yo hoy tomemos esta oración, la desmenucemos en nuestra meditación y le pidamos a Dios los ojos del corazón de Simeón, que pudo ver al Redentor. En esta Navidad tenemos muchas luces, pero esas luces nos enseñan que hay uno que es la luz y está en un pesebrito, ahí, en una grutica con José y María, que lo adoran los pastores y los ángeles cantan en gloria en el cielo. Y este día, que es como un solo día, esta octava de Navidad, no se nos puede perder de vista aquel que está ahí iluminando la vida del género humano. Por eso cada año actualizamos el nacimiento del Redentor. Por eso cada año le pedimos a Dios que sea Jesús y no otros que aparecen como salvadores y otras tendencias del mundo y la Navidad que se vuelve un consumismo y ciertas cosas, sino Él, que es la luz del mundo, venga verdaderamente a darnos la paz al corazón. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Que todos los días podamos tener la paz por mirar a Jesús. Y esa mirada hacia Jesús se convierta en un diálogo con Él, como Simeón. Y como Simeón, poderlo cargar en los brazos es poderlo acoger en la cuna del corazón. Y tenerlo en los brazos es tener una comunión con Él. Tenerlo, recibirlo en la Eucaristía es como una unión con Él. Y es dejar que Él entre al corazón. Y es como Simeón casi tener una presencia física. Es real con Jesús. Y esta Navidad nos permite ese encuentro. En el templo, Él conoció a quien es más grande que el templo. Que ustedes y yo hoy podamos ver este Simeón que lee el paso de un niño común y corriente con una familia sencilla y pobre y sabe reconocer quién es Dios. Y después, pues José y María están como admirados de las cosas que se dicen y Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, algo que nos llama la atención. Esta está para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Desde ya, otra vez la Navidad se une a la cruz. Otra vez María, aquí en la presentación, nos mostrará a María al pie de la cruz. Desde ya Simeón profetiza que Él será la alegría para muchos, pero será contradicción para otros que no creerán y que irán contra de Él. Aquí la situación es creer o no creer. Y eso generará que divisiones en familias, como el mismo Señor lo ha dicho. En algún momento el Señor dijo, no vino a traer la paz sino la división, no porque Él lo quisiera, sino porque resultaría de aquellos que no quisieran creer. Pues aquí hay una realidad que nos muestra la cruz, hay una unión de Nuestra Señora, ya con esa espada que atraviesa el corazón de madre, donde ella se va uniendo desde este momento a la redención, y le dice a ti mismo, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Muchos corazones, como el de Simeón, lo acogieron cuando empezó la vida pública. Muchos fueron en contra de él. Ahora, hoy en día, ustedes y yo, ¿dónde tenemos puesto el corazón? Decimos de palabra seguirlo, pero no nos ajustamos a sus criterios. Hoy dice San Juan en la primera lectura como, es que no es solo el conocimiento, es que verdaderamente guardemos los mandamientos. Es decir, vivamos en Él. No es solo creer de palabra, sino de obra como tal, lo vivamos. Y este ajustarse a los criterios de Dios nos lo enseña Simeón, es con el corazón, es con la vida. Y si estamos de parte del Señor, somos de aquellos que están a favor de Él y creen en Él, no en contra de Él. Es contradictoria esa situación que muestra Simeón porque tristemente el Rey de la Paz, tristemente aquel que viene a salvar el mundo será perseguido y su enseñanza
traerá división para aquellos que no quieran acogerla. Que hoy ustedes y yo miremos los elementos del texto. Y es la obediencia de José y María, que sigue siendo un hilo conductor, la justicia y la santidad de Simeón, que ve con los ojos del corazón, y a María también unida con la espada en el corazón. ¿Y de dónde estamos ustedes y yo? ¿De qué lado estamos? Creemos en Jesús, pero obramos según nuestra fe y vivimos y guardamos los mandamientos como nos lo enseña San Juan, y esto tiene que ver en orden al amor del Padre a Dios y a los hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo le pedimos al Señor hoy, con esta oración de Simeón, que verdaderamente todos los días podamos decir que hemos visto al Señor y podemos descansar en paz, que verdaderamente lo reconocemos como la luz de las naciones y gloria del pueblo de Israel, que verdaderamente es el único que ha venido a iluminar la tierra, y por eso todas las generaciones esperan cada Navidad para reconocerle como el Salvador que nace, como el Dios que se hace hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. No dejemos pasar toda esta alegría, sigamos presentándole a Dios nuestros corazones, que verdaderamente podamos con Simeón optar siempre por Dios, pero para ello necesitamos el Espíritu. Esa es la última enseñanza también. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Para vivir la Navidad, para vivir los distintos tiempos litúrgicos, para vivir cada día del año, necesitamos ser templos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Y yo me lo pregunto, yo también. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Es el Espíritu Santo el que nos permite tomar decisiones, el que nos permite ver la vida según los criterios de Dios y saborearla con la sabiduría de Él. No solo con las enseñanzas del mundo y con los criterios que presenta el mundo, sino con los criterios de Dios. Ese día seguro en el templo habían muchas personas, pero solo un hombre lleno del Espíritu Santo pudo reconocer el paso de Dios. Usted y yo reconocemos el paso de Dios por nuestra vida. Le oramos para decir que esperamos en Él todos los días, como Simeón. Hagamos oración. Bendito seas, Señor Dios de Israel, porque has redimido y visitado a tu pueblo, Señor. Con Simeón, hoy hemos encontrado la paz, porque te hemos reconocido como Salvador que naces humildemente en el pesebre de Belén. Enséñanos, Dios de Israel, y luz que has venido a iluminar a todos los pueblos y a las gentes y a las naciones, que podamos verdaderamente caminar en la luz, que podamos estar plenos del Espíritu como Simeón para poder reconocer el paso tuyo por todos los días de nuestra vida. Que vengas a iluminar esas tinieblas que han llegado a nuestras vidas, a nuestras ciudades, poblaciones, países, a nuestros corazones, y que podamos ver tu gloria, Señor. Tú eres el príncipe de la paz. Tú has venido verdaderamente a visitar a todos los pueblos. Tú, Dios, nos visitas. Gracias por tu visita. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Emmanuel. Seguimos en esta octava de Navidad clamándote para que podamos sentir tu gracia. A ti que te has hecho pequeñito para venir a salvarnos. Que con Nuestra Señora, si hemos tenido la cruz, si hay espadas que atraviesan nuestros corazones, nos unamos a ella, que ha sabido creer y esperar. Y con ella, con San José, en la obediencia de la fe, podamos buscarte siempre y vivir según tus criterios. Lo mismo que Simeón, podamos ajustarnos en santidad delante de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué nos enseña todo este encuentro de Simeón con la Sagrada Familia? ¿Qué nos enseña la oración de Simeón? ¿Cómo vamos a llevar a la práctica esa oración de Simeón? ¿Cómo vamos a vivir todos los días pidiéndole a Dios que seamos templos del Espíritu Santo y que podamos ver el paso de Dios por nuestros días? ¿Cómo esta palabra hoy nos mueve a creer como José, como María, esperar en Dios, unidos en la cruz? ¿Qué espadas hay en nuestro corazón también que atraviesan? ¿Cómo seguimos mirando el pesebre? Y esta Navidad nos motiva a que esta no sea una Navidad más, sino que verdaderamente sea el ver a Dios ahí como Simeón.
y ese ver a Dios nos transforme la vida todos los días. Gracias por el eco, gracias por todas las palabras que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.